Porque la verdad también se milita. Entrevistas en La Raíz del Grito. Lo cierto es que hay un tema que nos convoca hoy y tiene que ver con la propuesta de la fuerza política Cambiemos, que ganó en la ciudad, que está a cargo del señor Barisco, que tiene Netienot a su viceintendenta, y el señor Gainza también liderando ahí lo que se conoce como Cambiemos, esto que es UCR y PRO, y que están con la propuesta de desandar el camino que hemos construido en los años anteriores, con la política clara y certera de restringir la creación de nuevos barrios cerrados en la ciudad de Paraná, en la capital provincial, una decisión que tomó la intendenta Blanca Osuna en su oportunidad, y que tuvo entre uno de sus hacedores del equipo en la rama dura de la infraestructura, a quien fuera subsecretario de infraestructura, valga la redundancia, en la gestión municipal de Blanca, que está con nosotros y que es el arquitecto Abelardo Llosa. Muy buenas tardes, noche Abelardo, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte aquí en el piso. Bueno, es un gusto para mí también acompañarlos. Muchas gracias, Julián y equipo, por la invitación. Y bueno, esperemos poder llevar un poco de luz y de opinión sobre este tema, ¿no? Hay como una cuestión media embarrada ahí con el planteo que sale. Toma Estado Público en los medios de comunicación, donde está claro, hay ediles de Cambiemos que proponen dejar sin efecto las medidas, las ordenanzas de la gestión anterior donde se restringía. ¿Vos podés explicarnos primero, Abelardo, cuál fue la medida en su momento que propuso el Ejecutivo con Blanca y en qué consistía? Sí, claramente. Bueno, nosotros en Paraná tenemos un código urbano, una ordenanza que es la 8563, que es del año 2006, y esa ordenanza, entre todas las cosas que dice, preveía la figura del barrio cerrado y de los clubes de campo como modelos de urbanización posibles de llevarse adelante dentro del ejido de la ciudad de Paraná, ¿no? Ese código tenía, digamos, un espíritu de época también, había sido formulado durante los años fines de los 90, 2000 y pico, y en esa época todavía en nuestra ciudad, en nuestra sociedad, ese modelo no era tan cuestionado, ni se habían verificado los efectos dañinos que ha tenido y que hoy sí podemos verificar en muchísimas circunstancias, en muchísimos territorios, como las inundaciones en Luján y demás cuestiones que podríamos traer a colación. Ese código en su momento lo permitía y bueno, nosotros fuimos entendiendo, madurando la idea de que era necesario modificarlo, que era necesario restringir esa modalidad de urbanización, porque resultaba claramente insustentable para la ciudad de Paraná y a largo plazo iba a resultar insustentable en términos sociales también y en términos ambientales para la ciudad de Paraná. Fue así que se elaboró un proyecto de ordenanza, se giró al Consejo Deliberante. En el Consejo esa ordenanza fue votada. Si yo mal no recuerdo, creo que fue votada por unanimidad. No estoy del todo seguro, pero creo que fue así. Y finalmente, bueno, la ordenanza, que es del año 2013, lo que dice es que se dejan sin efecto, se prohíbe concretamente la posibilidad de ejecutar, construir barrios cerrados en el municipio de Paraná. La verdad que nosotros sentimos en ese momento que se estaba dando un paso importante en materia de planificación, de visión del futuro de la ciudad. Paraná ya tiene 5 barrios cerrados. 5 hay. ¿Sí? No es menor el tema. En total deben ser unas entre 300 y 340 hectáreas que ya están transformadas en barrios cerrados dentro del municipio de Paraná. Incluso esos barrios no están ocupados ni siquiera ni al 50% de su capacidad, con lo cual, un buen dato. Claramente, digo, no es un producto que se venda como pan caliente hoy en la ciudad de Paraná, o sea que a veces cuando se dice que este tipo de normas pueden frenar la inversión o evitar que se generen inversiones y puestos de trabajo, la verdad es que si alguien hoy quiere comprar un lote en un barrio cerrado en Paraná, tiene para elegir. Desde el norte hasta el oeste, sobran lotes adentro de barrios cerrados, ¿no? O sea, yo soy un tipo de mucha guita, que no es el caso. Quiero vivir tranquilo, diríamos, en la mentalidad de la propuesta de los barrios cerrados.
sin los riesgos de que corren los niños jugando en la calle, etcétera, etcétera. Entonces, en Paraná hay lugares hay 5 country, 5 barrios cerrados que tienen hasta ni siquiera la mitad del lugar ocupado. O sea que hay para entretenerse. Mientras tanto se discute esto, que tiene que ver con la propuesta de los ediles de Cambiemos, de la UCR y el PRO, que quieren borrar lo que fue esta medida anterior. Así es, bueno. ¿Con qué argumentos? ¿Cómo? Porque vos mencionabas recién cuestiones urbanísticas, ambientales y sociales. Sí. Los argumentos no están para mí del todo claros. El argumento más fuerte que se viene escuchando tiene que ver con algo referido al nuevo Código Civil, a la versión 2015, ¿no es cierto?, del Código Civil, y que habla de estos barrios cerrados en uno de sus capítulos, y algunos concejales argumentan cuestiones legales o jurídicas, como diciendo, si el Código Civil los reconoce, ¿cómo nosotros los vamos a prohibir? Esa es uno de los argumentos que yo creo que es un argumento tecnocrático que se ha buscado a último momento como para justificar un poco más una vocación, yo diría más bien política o ideológica, que tiene que ver con que los barrios cerrados son opciones deseables para la sociedad y para la comunidad y para la Argentina. Yo creo que el planteo arranca desde ahí, desde una visión más bien ideológica y política del urbanismo y de la sociedad, y como se dan cuenta también que es muy difícil sostener eso frente a la comunidad, se empiezan a buscar argumentos tecnocráticos como este tema del Código Civil. Yo la verdad que no soy experto en derecho, pero sí conozco muchos abogados expertos en derecho urbanístico por los diferentes ámbitos donde uno ha circulado, maestrías, cursos internacionales, y hice las consultas pertinentes y todos coinciden en que el Estado municipal tiene plena facultad para prohibir los barrios cerrados en su territorio y que eso no contradice ni va en contra de lo que estipula el Código Civil. Es una discusión interesante para dar. Perdón que te interrumpa, Abelardo, pero también viene acompañado, digo, de la otra parte que tiene que ver con un déficit habitacional en términos generales y con un problema sobre la función del suelo y del suelo en sí mismo. Si podés, digo, discurrir un poquito sobre estas cuestiones también que van acompañando la discusión. Sí, claramente, cuando te decía lo que son en realidad visiones ideológicas o políticas sobre la ciudad, el tema de los barrios cerrados claramente tiene un perfil que es negativo para un desarrollo sustentable de la ciudad. En cuanto a la cuestión habitacional, es decir, los barrios cerrados son, por definición, urbanizaciones que tienen bajísima densidad. Estamos hablando de 25, 30, 40 habitantes por hectárea, porque los lotes son grandes, porque se busca una imagen de barrio jardín con mucho espacio, lo cual, bueno, es todo un modelo, en fin, pero el resultado final es que se ocupa muchísimo suelo, que es un recurso escaso y finito, para albergar muy pocas viviendas, y en definitiva muy pocas familias. Entonces, hay ahí ya desde ese lugar hay una cuestión de inequidad frente a la demanda importantísima que hay de vivienda en la ciudad de Paraná y el uso del suelo. Es decir, hoy Paraná tiene 100 kilómetros cuadrados aproximadamente de ejido y tiene la mitad ya urbanizado. ¿Qué vamos a hacer con la otra mitad? ¿Dejar que se ocupe en grandes rasgos por barrios cerrados extensos? ¿O vamos a buscar un modelo más inteligente, usando mejor el suelo, haciendo más eficiente el uso de ese suelo, teniendo una densidad un poquito más alta, generando mayor convivencia, generando centralidades, es decir, lugares que generan identidad, historia, pertenencia, una plaza, una avenida, el entorno de un club? ¿O vamos a generar estas grandes extensiones amuralladas en las que los de afuera no saben lo que pasa adentro y finalmente los de adentro terminan no sabiendo lo que pasa afuera? Entonces esa es la otra cara, es la ruptura social, es el desconectarse del entorno, es el generar, digamos así, tribus urbanas, los de adentro, los de afuera, y eso a la larga socialmente va generando desconfianza, va generando extrañeza, fragmenta la estructura social claramente, y yo digo y opino que podemos llegar hasta la disolución social en un modelo extremo de este tipo de urbanizaciones.
Retomo eso que decías que tienen en realidad claramente un perfil ideológico, el tipo de ciudad que quieren los concejales de Cambiemos y que responden el intendente. Digo, y con esto, llevando al argumento de la concejal Zuliani, que ella dice, la segregación no es un argumento válido, dice, porque hay escuelas privadas, clubes privados y demás. Opinión aparte, un montón de adjetivos que se me ocurren para la edil. Digo, en cuanto a esto también tiene bastante para decir en cuanto a lo que se planteó por lo menos de la gestión pasada, en cuanto a los clubes privados, y pensaba yo en el borde costero, ¿no? Y desde la perspectiva ideológica de qué ciudad queremos tener, digamos, ¿no? Respetando las instituciones y demás, pero admitiendo que hay lugares de Paraná que deberíamos poder usar todos, ¿no? Sí, claramente, lo comparto, en algún punto es equivalente, ¿no? Es decir, en el caso de la costa y del borde costero es aún peor, digamos, porque es un espacio realmente único que ofrece condiciones para el disfrute, para la recreación, para la identidad, para la generación de los recuerdos de la infancia de nuestros paranaenses al lado del río, y que no puedan tenerlo porque no se puede acceder al borde costero nos va deteriorando como sociedad, nos va deteriorando en nuestra historia, en los relatos que vamos a poder contar cuando seamos viejos o querramos escribir algo, en fin, yo lo pienso hasta desde esa perspectiva. En términos físicos concretos, restringe el acceso a áreas recreativas para la gente que lo necesita porque no tiene ese espacio en su casa. Y quizá no tiene ese espacio en su casa porque vive en un modelo de ciudad un poquito más densa y más compacta, más inteligente, más eficiente, donde la infraestructura se amortiza muchísimo mejor entre más usuarios, y entonces los espacios públicos son necesariamente complementarios de este modelo. Es decir, tampoco podemos hacer una ciudad de edificios de 3, 4, 5 pisos y no pensar en el espacio público que esas familias necesitan para usar su tiempo libre, ¿no? Durante la gestión de Blanca Osuna como intendenta se trabajó claramente con los espacios en común, los espacios abiertos, se trabajó con el borde costero, y la verdad que ganó esta propuesta en términos electorales, la propuesta de Barisco, la propuesta de Tiernot, de Gainza, del PRO, de Macri. Es necesario seguir generando el debate, discutir estas cuestiones, y en la gestión de Blanca también aprendimos un concepto que era el de justicia urbana, y vamos a tener que seguir trabajando y aprendiéndolo y ejercitándolo como un derecho, el acceso a la ciudad, esta ciudad que es de todos y que amamos entre todos. Te queremos agradecer, Abelardo. Vamos a irnos a la segunda parte del programa. Tenemos una entrevista con Eve que estuvimos charlando esta semana. Muchísimas gracias por haberte acercado y vamos a tenerte ahí. Sí, bueno, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de hablar. Creo que es necesario hablar de esto, hay que llevar información, hay que debatir, hay que convencer, como dijo la expresidenta Cristina, hay que convencer con argumentos claros, técnicos, serios, ideológicos también. Y finalmente no quiero dejar de decir que mi mayor deseo y mi voluntad, mi vocación por estos días es tratar de evitar que se derogue la ordenanza que prohibió la construcción de barrios cerrados en Paraná. Creo que si se diera ese paso sería francamente un retroceso, sería una pérdida y sería volver atrás en todo sentido para esta ciudad de Paraná que queremos que crezca en otra dirección. Abelardo Llosa, él fue subsecretario de Infraestructura en la Municipalidad de Paraná, en la gestión de Blanca. Muchas gracias, Abelardo, por estar acá. Nos vamos entonces a una tandita y un poco de musiquita para continuar en La Raíz del Grito. La Raíz del Grito surge de la tierra para la libertad.